حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que merece ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الخطبة سنتحدث عن موضوع وهو موضوع الساعة، والذي كان بسبب ما حدث في بلاد المغرب وكذلك في ليبيا وغيرها، سواء في الأيام الماضية أو في الأشهر الماضية كذلك. ولماذا نتحدث عن هذا الموضوع، أي عن الحكمة من الابتلاء؟ لأن من الناس مسلمون كانوا أم غير مسلمين يتساءلون من هنا أو هنالك: لماذا كل هذا؟ لماذا هذا؟ لماذا يحدث هذا؟ وينبغي علينا أن نذكر بما سنذكر به إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول أيها الإخوة في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي حثنا على قراءته وتلاوته وتعلمه وتدبره حتى لا نقع في هذه الأسئلة، حتى لا نطرح على أنفسنا أو على غيرنا أسئلة مثل هذه. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا قبل حدوث ما يحدث أو ما سيحدث أو ما حدث، قد أخبرنا لماذا يحدث.
قد أخبرنا بكل ذلك فقال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا بأكملها إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Queridos hermanos, honorables hermanas, hoy hablaremos de un tema actual que, debido a lo que ha sucedido en los días anteriores y también en los meses anteriores, en algunas zonas del mundo, lo que ha sucedido en Marruecos, en Libia, en Turquía hace meses, etc. La gente, tanto musulmana como no musulmana, se pregunta, se cuestiona, ¿no? O cuestionan y preguntan en voz baja o en voz alta, ¿no? Y dicen, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa gente pobre? ¿No? ¿Por qué y por qué y por qué? Y lamentablemente nos olvidamos de muchas cosas. Nos olvidamos del Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha revelado a su mensajero, y en él Allah nos ha respondido a todas las preguntas. ¿Por qué no leemos? Por eso hacemos preguntas. Hacemos preguntas porque no leemos. Si hubiéramos leído, no haríamos preguntas. Pero lamentablemente, de vez en cuando tenemos que dejarlo claro, de vez en cuando tenemos que responder, de vez en cuando tenemos que recibir esas preguntas. Es por eso, el Corán, hermanos, fue revelado, sí, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero fue revelado para ser leído, hermanos. Para ser leído, no para ser colgado, no para tenerlo en el carro, tener una página, tenerlo en oro, tenerlo en un cuadro en la casa. Es para tenerlo en el corazón, hermanos. Es para tenerlo en el corazón. Es para leerlo, entenderlo. Es para comprenderlo. Porque es el libro del Creador que te explica cómo es la creación. Pero si tú no lo lees, no vas a entender cómo funciona la creación. No lo vas a entender. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado millones de años, miles de años, mucho tiempo antes de cualquier accidente o de cualquier acontecimiento. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? Entonces, citaremos algunas aleas que nos hace recordar, ¿no?, cuál es el porqué, ¿no?, de lo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta. Allah subhanahu wa ta'ala dice, la vida mundanal, ¿no?, completamente, es como el agua que hago descender del cielo, con la que se riegan los cultivos de la tierra, de los cuales se alimentan los seres humanos y los animales. Cuando los frutos maduran, la tierra se embellece y piensan las personas que tienen total disposición sobre ella, entonces arraso los cultivos de noche o de día, devastando la tierra como si no hubiera sido cultivada. Con ejemplos como este explico los signos para gente que reflexiona. Dios convoca a la morada de la paz y guía a quien quiere por el sendero recto. Allah subhanahu wa ta'ala en esta alea nos explica, ¿no?, el porqué de lo que sucede. Que el ser humano, hermanos, como todos ustedes saben, llega a pesar de las gracias infinitas de Allah subhanahu wa ta'ala en que vive, llega a ser ingrato con el Creador.
Llega a decir que el Creador no existe. Llega a decir que eso es gracias a mi esfuerzo. Pero no dices gracias a Dios. No dices gracias a Dios. La gente, hermanos, ha llegado, a niveles tan extremos de borrar completamente lo que se llama Dios o lo que se llama Creador. Todo lo dicen desastre natural. Todo lo relacionan con la naturaleza, como si la naturaleza sintiera o entendiera o decidiera. Naturaleza es naturaleza. Es una creación. ¿Cuándo una creación? ¿Cuándo una fabricación? ¿Cuándo una producto podría convertirse en productor o fabricante o creador o hacedor de las cosas? Imposible, hermanos. Allah subhanahu wa ta'ala también dice: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Allah dice, te preguntan, oh Muhammad, ¿qué ocurrirá con las montañas el día del juicio? Diles, mi Señor las reducirá a polvo y las convertirá en inmensas llanuras. Allah subhanahu wa ta'ala nos hace recordar de Él a través de lo que sucede. Nos hace recordar de Él y no olvidarse de Él, no olvidarse de su poder. Y también dice: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah dice: no les envié los milagros que pedían porque les desmentirían, como lo hicieron los pueblos del pasado. Al pueblo de Thamud le envié la camella como un milagro evidente. Una camella que salió de una montaña. Una camella, un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala, que envió a uno de los pueblos anteriores, ¿no? Era una camella que salió de una montaña. Entonces, pero cometieron la injusticia de matarla. Mataron uno de los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Allah les envió un milagro y desmintieron aún. Desmintieron. Así que Allah subhanahu wa ta'ala les castigó. Entonces dice Allah: entonces les envié signos para atemorizarlos. Antes de castigarlos, envió signos para atemorizarlos. Entonces lo que aprendemos también de esta ley es que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando decreta algo, ¿no? Decreta una desgracia, es para atemorizarnos, ¿no? Es para causarnos temor. Es para causarnos temor y recordar, ¿no?, a Allah subhanahu wa ta'ala y volver a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso forma parte de su misericordia. Imagínense, hermanos, nos da todo, vives en su reino, te protege, te cuida, te cubre, todo. Y cuando cometes un pecado, igual te manda un recordatorio. ¿Qué más quiere ser humano? ¿Qué más quieren seres humanos? ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala da oportunidades, pero si uno no se despierta, o no quiere despertarse, ¿no?, o no quiere entender, o no quiere, entonces ¿qué espera? También Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ahora que les sobrevino una desgracia, y a pesar de haber causado a sus enemigos el doble, se preguntan a sí mismos: ¿por qué fuimos vencidos? Diles: por su comportamiento. Dios es sobre toda cosa poderoso.
los musulmanes en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenían una batalla de Uhud, se llama la batalla de Uhud. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puso a un grupo de soldados musulmanes en una montaña. Los que fueron y los que irán al Umrah y Hajj, ¿no? Entre las visitas turísticas que se hace es visitar la montaña de Uhud, que sobre la cual estaban parados soldados musulmanes, ¿no? Que solamente protegían la espalda del ejército musulmán contra el ejército de los idólatras. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo líder del ejército, ¿no? Entonces puso a unos cuantos en la montaña, ¿no? Teniendo flechas para cuidar al ejército musulmán de atrás, y les dijo: escúchenme, aunque nos vieran asesinados todos, y que los pájaros, ¿no? nos comen, o como el profeta dijo, no bajen de acá, no bajen de acá. Entonces, cuando comenzó la batalla, y los musulmanes sí tenían un gran avance y tenían la victoria, y comenzaron a juntar las armas del grupo de los enemigos, los soldados de la montaña de Uhud bajaron. Dijeron: vamos a juntar también, vamos también a juntar, ¿no? Lo que nos toca a nosotros, vamos a juntar también armas, ¿no? Entonces bajaron, y uno de los que posteriormente será un musulmán, un gran líder, Khalid ibn al-Walid, los vio y dio la vuelta y agarraron a los musulmanes en el medio. Entonces, y perdieron. Entonces se preguntaron: ¿por qué fuimos vencidos? Allah les dice: por su comportamiento de ustedes, porque ustedes desobedecieron a Allah subhanahu wa ta'ala y desobedecieron al mensajero. Entonces, en consecuencia, por consecuencia, han visto eso, o sea, no han perdido la batalla, han perdido la victoria. Y eso es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo. Cuando tú no haces lo que Allah dice, ¿qué esperas? ¿No? Va a haber, estás haciendo o estás cometiendo un desequilibrio, ¿no? Lo que va a suceder es un desequilibrio en tu vida, o en una parte de tu vida, ¿no? Entonces tenemos que entender, hermanos, cómo funciona el mundo, y no lo podemos entender si no leemos el Corán, si no entendemos la religión, si no aprendemos la religión. También Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah dice: siempre que les mostraba un signo, era mayor y más evidente que el anterior, pero como siempre los desmentían, los azoté con el castigo de las plagas para que se arrepintieran, para que volvieran a Dios, para que se arrepintieran. Estoy hablando, hermanos, en general, no estoy hablando del por qué sucedió ese terremoto en tal lugar, estoy hablando de las desgracias, ¿no? Del por qué de las que suceden las desgracias que Allah subhanahu wa ta'ala decreta. Como han visto hasta el momento, unas suceden como castigo para los que desmintieron los signos y los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala. Otros para hacer recordar a la gente, para atemorizarlos, para que volvieran a Dios, ¿no? Otros para que se arrepintieran la gente. Otros para hacer recordar de Allah subhanahu wa ta'ala cuando la gente se olvida de Dios. Se olvida de Dios, y como decía, hermanos, es una misericordia de Allah hacernos recordar de Él. Porque imagínate, hermano, si Él, como voy a mencionar, como Allah dice en el Corán, si Él, hermano, te castiga por los pecados que haces, o sea, no tendrías nada más que la pérdida en la otra vida.
Pero Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso, es compasivo, que te informa, que te avisa, que te enseña y luego te hace recordar. Y te hace recordar y te atemoriza. ¿Para qué? Para que vuelvas, para que te despiertes, para que veas, ¿no? Entonces es por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también Allah dice: "Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bi kulli shay'in alim." Todas las desgracias acontecen con el permiso de Dios, ¿no? No es porque la naturaleza se molestó, no es porque tiene que ver con esto o lo otro. Todas las desgracias acontecen, suceden con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Hermanos, es la creación del Creador. ¿Cómo que una parte de la creación puede esconderse de Allah subhanahu wa ta'ala? Del poder de Allah, imposible. Imposible. Por eso en el tema que estamos tratando, ¿no?, de la mujer, etc., decía al comienzo, hermanos, tenemos que construir una base de fe y recordar que Allah subhanahu wa ta'ala es sabio. Recordar que Allah subhanahu wa ta'ala es conocedor de todo, es poderoso, Él sabe por qué hace las cosas. ¿Cómo quieres ser humano? ¿Cómo quieres entender todas esas cosas? Y ni siquiera sabes hablar otro idioma que otros saben hablar. Que ni siquiera sabes sacar una cuenta que otros sí saben. Que desconoces infinitas cosas. ¿Cómo quieres entender cosas de Dios? Aunque el ser humano tenga el conocimiento que tenga, nunca llegaría a entender completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah es más grande que nosotros. Allah es más grande que nuestro conocimiento. Y también Allah dice: "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." No sucede ninguna desgracia en la tierra, ni a ustedes los azota adversidad alguna sin que esté registrada en un libro antes de que suceda. Eso es fácil para Dios. No se depriman por lo que pierdan y no se regocijen con arrogancia por lo que se les ha concedido. Dios no ama a los arrogantes, jactanciosos, ¿no? Todo es decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. Todo es decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Digo esas palabras, pido perdón por todos nosotros, pidan perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Todas las alabanzas son para Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Queridos hermanos, honorables hermanas, como decía, toda desgracia que sucede puede ser como castigo para algunos, puede ser como misericordia para otros, ¿no? Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿no?, que el que muere ahogado, ¿no?, siendo creyente, el que muere por cáncer, ¿no?, el que muere en una batalla defendiendo su tierra o defendiendo, ¿no?, o por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, el que muere también en un terremoto, en un accidente de tráfico, es considerado un mártir. Es considerado un mártir en un asesinato también, etc., ¿no? Hay varias formas y maneras. Es considerado un mártir. Allah subhanahu wa ta'ala, como decía hace un rato, nosotros no podemos comprender
el porqué de lo que él hace. Allah subhanahu wa ta'ala sabe, conoce bien a esta persona. ¿Alguien de nosotros conoce el pecado del otro? Nadie. Allah subhanahu wa ta'ala es el que sabe exactamente. Allah sabe por qué ha terminado esa persona de esta manera, por qué ha llegado su hora de esta manera. Es porque Allah subhanahu wa ta'ala le quiere dar más, porque ha sufrido, porque ha sido un buen creyente, obediente, ha sido obediente con sus papás, ha sido una buena persona que hacía el bien. Por algo Allah subhanahu wa ta'ala sabe. O porque tiene pecados y solo se borran con eso, por ejemplo. Allah subhanahu wa ta'ala sabe, hermanos. Nunca podemos entender 100%. Podemos entender sí una parte, pero 100% nunca. Ninguno. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que hace es por algo. Hay una diferencia entre la muerte de un malhechor y la muerte de una buena persona. Un ejemplo. La muerte del faraón es igual que la muerte de Omar, ¿no? El faraón siendo un gran tirano que murió siendo ahogado, ¿no? O sea, su muerte era un castigo, no era para que fuera un mártir, no. Él desmintió completamente a Dios, a su mensajero y todos los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala. El asesinato de Omar, el segundo califa, el tercer compañero más importante, ¿no? El segundo compañero más importante, el justo, el que todos los musulmanes de su época y hasta el momento, o sea, son testigos de su veracidad, de su piedad, de su devoción, ¿no? Y la justicia que él establecía durante su califato, ¿no? ¿Cómo murió? Murió, o sea, siendo asesinado. Fue asesinado. Entonces, el asesinato de Omar, o la muerte de Omar, ¿es igual del faraón? No. De Omar es para darle más, para elevarlo más, ¿no? El faraón es un castigo acá y un castigo allá. Entonces, hermano, lo que sucede, un terremoto, por ejemplo, en un terremoto pueden morir buenos y malos, ¿no? La muerte de los buenos obviamente no es como la muerte de los malos, ¿no? De los buenos es para perdonar sus pecados, es para darles algo más en la otra vida, etc. Para los malos, para un castigo, por ejemplo, acá y allá. Solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe exactamente por qué. ¿No? Sí, hay gente pobre que muere. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala les quiere dar más, porque si han pasado esta vida, la han pasado mal. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les quiere dar más. Allah subhanahu wa ta'ala también sabe por qué lo hace de esta manera. Y ojo, Aisha, que Allah esté complacido con ella, le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: ¿nos alcanzará alguna desgracia siendo entre nosotros gente buena? Dijo sí. ¿No? Gente que hace el bien, dijo sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, otra cosa que no tenemos que descuidar, que hace meses había tratado en un sermón, que es ordenar el bien y prohibir el mal. Es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros los musulmanes, ordenar el bien y prohibir el mal, ¿no? Entonces le dijo: ¿por qué? Le dijo: porque son personas que hacen bien, que hacen el bien y no hacen el mal. No es que invitan al bien, hay que invitar al bien, hermanos. No es suficiente, ¿no?, que estés rezando. Si tu esposa o tu esposo, o tu hijo o tu hija, o algún familiar, o sea, no reza y tú rezas y no te preocupes por él, eso no es suficiente. Tienes que preocuparte por los demás, por ti mismo y por los demás también.
Y eso, subhanallah, es por misericordia de Allah. Porque Allah quiere el bien para todos. Porque Allah quiere el bien para todos. Él hace el bien, Él hace recordar y también ordena a la gente hacer lo mismo. Haga recordar a los demás. Haga recordar a los demás sobre Dios, sobre el rezo, sobre el zakat, sobre el hijab, sobre la religión en general. ¿No? Acá el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿no? Cuando vean un mal, ¿no? Cuando vean un pecado, ¿no? Luchen contra él con la mano. Con la mano. Si no pueden, con la boca. Si no pueden, con el corazón, y eso es lo mínimo de la fe. Lo mínimo. ¿No? Hay casos en que tú no puedes intervenir, hablando de la mejor manera, ¿no? Y de la mejor forma hacerlo. Por alguna razón. Ni siquiera con tu lengua lo puedes decir o hacer. Mínimo, hermano, lo tienes que negar con tu corazón. Para cuidar tu fe. Porque si tú te normalizas, te acostumbras con el pecado, tú mismo lo cometerás. Tú mismo lo cometerás. Y se convertirá, en vez de un pecado, se convertirá en una costumbre, en un hábito, en algo normal. No. Cuidado. Los conceptos, hermanos. Los conceptos, hermanos. Porque las acciones son resultados de los conceptos, de lo que nosotros pensamos, de nuestras ideas. Si tú no tienes conceptos correctos, no vas a tener un buen resultado, no vas a tener buenas acciones. No vas a tener buenas acciones. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, nos deja claro en el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para terminar, que esa vida es una vida de prueba. Es una vida de prueba, hermanos. No hay felicidad absoluta. No hay salud. O sea, no hay buena salud. No hay sanidad absoluta. No hay tranquilidad absoluta. No. A veces estás tranquilo, estás sano, tienes, a veces no tienes, a veces eres un pobre. Así es la vida mundana. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bendito sea aquel que en sus manos está el reino, está la soberanía, y él es sobre toda cosa poderoso. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quien creó la muerte y la vida para probarlos, quien de ustedes obra mejor, ¿no? Cuando hablamos, hermanos, de buenas acciones, no es solo rezar, hijab, zakat, ayuno, hajj, no, es paciencia también, ¿no? Es cuidarte, es protegerte de los demás pensamientos, de las ideologías, proteger tu fe, ¿no? Tener paciencia. La gente se burla de ti, te insulta por ser musulmán, y tú eres paciente, ¿no? Tú eres firme. Eso es, hermanos. La fe, hermanos, no es una palabra, ¿no? Ser musulmán no es una palabra, hermanos. Como Allah dice: Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. La gente cree que ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. La gente que cree que los dejaré sin pruebas, ¿no? O no les probaré, ¿no? Teniendo la fe, siendo creyentes, musulmanes. He probado a los anteriores, ¿no? Y pruebo a todos para saber, y Allah sabe, para distinguir entre los sinceros, entre sí, los que tienen fe sincera y fe verdadera, y los mentirosos, y una fe mentirosa, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, hay infinitas sabidurías que encierran las desgracias que Allah subhanahu wa ta'ala decreta. ¿Cómo tú sabes el bien si no hay el mal? ¿No?
¿Cómo sabes? ¿Cómo conoces el bien si no hay el mal? ¿Cómo conoces la justicia? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la aprecias? Si no existe la injusticia, ¿no? ¿Cómo conoces el calor, ¿no? O la suavidad del sol y que alhamdulillah no hace frío? Si no hay frío. Si no hay frío. O sea, el Islam, hermanos, el Islam es una religión también basada en muchas de sus enseñanzas, o en algunas en sus enseñanzas, en la razón, en la lógica, ¿no? 1 más 1 hace 2. El Islam no te dice 3, no te dice menos 1, 2, ¿no? Entonces, Él también para enseñarte quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Hay personas, hermanos, que sí te enseñan una cara, pero en el fondo tienen otra cara. Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo para enseñarte quién es el buen amigo y quién es el enemigo, ¿no? ¿Quiénes son nosotros los musulmanes? Nuestros amigos de verdad que quieren ayudarnos. ¿Quiénes son los verdaderos que sí hablan de los derechos humanos y de los derechos de la mujer? ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los mentirosos? Allah subhanahu wa ta'ala quiere enseñarnos, ¿no? Para que no nos dejemos llevar por las palabras que dicen, ¿no? Por lo que escuchamos, porque son hipócritas, dicen una cosa y hacen otra cosa, ¿no? Hablan de protección y hacen destrucción. Hablan de construcción y hacen destrucción. Son infinitas, hermanos, las sabidurías que encierran las desgracias o lo que sucede, ¿no? Y finalmente, no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos, como decía, que esta vida es una vida de prueba y que no es la vida real. Esa no es la vida real. La vida real y la verdadera es la del más allá. Es la del más allá. La vida eterna. La vida eterna. Lógicamente, ¿cuál es mejor? ¿La pasas aquí mal y allá bien o el contrario? El contrario, ¿no? Acá esa vida es temporal y la otra es eterna. Entonces, ha sido, hermanos, un sermón muy breve, ¿no? De por qué Allah subhanahu wa ta'ala decreta desgracias o terremotos o los asesinatos o lo que sea. Es por algo y nunca llegamos a entender 100% por qué Allah subhanahu wa ta'ala lo hace, pero sí con lo que tenemos en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es más que suficiente creer que Allah subhanahu wa ta'ala siempre quiere el bien para nosotros, siempre es sabio en lo que Él hace. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة لا ذنب بعدها أبدا. اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تعاقبنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم يا رب من مات في زلزال المغرب ومن مات بالإعصار في ليبيا وكذلك في غزة يا رب في تركيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفرهم وارحمهم. اللهم تقبلهم
عندك شهداء اللهم تقبلهم عندك من الشهداء اللهم ارزقهم الجنة اللهم ارزقهم الجنة اللهم ارزقهم الجنة اللهم اشف المرضى والمصابين اللهم اشف المرضى والمصابين اللهم اشف المرضى والمصابين اللهم اشف المرضى والمصابين اللهم ألهم أهلهم وذويهم يا رب الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين اللهم ثبتهم اللهم صبرهم على هذا المصاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف أهلي واشف أمتك ديسي وعبدك حسن وزيد وأمير وجميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف والدينا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا يا أرحم الراحمين وجميع المسلمين. Ya Allah, te pedimos, te suplicamos, ya Allah, te rogamos que nos concedas un arrepentimiento sincero, ya Allah. Ya Allah, que nos concedas un pronto regreso a tu camino, ya Allah. Ya Allah, te pedimos una pronta vuelta, ya Allah, a tu camino, ya Arhamar Rahim, ya Rabbil Alamin. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, que nos perdones todos los pecados. Tú amas perdonar los pecados de tus siervos. Ya Allah, te pedimos que nos perdones todos los nuestros, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que nos perdones los nuestros, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que seas misericordioso con nosotros en esta vida y en la otra. Ya Allah, te pedimos que seas misericordioso con nosotros en esta vida y en la otra, con nuestros papás, con nuestros cónyuges, hijos de todos los musulmanes, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que alivies, ya Allah, a todas esas personas que pasan por una aflicción, a todas esas personas que han vivido el terremoto en Marruecos, de lo que han vivido los hermanos en Libia, en Turquía, en todos los lugares, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que aceptes a los que murieron en el terremoto, y ya Allah, y a los que murieron en Libia, en todos los lugares, ya Allah, que los aceptes como mártires, ya Allah, que los consideres como mártires, ya Allah, que les concedes el paraíso, ya Allah. Te pedimos que cures y que sanes a los enfermos, ya Allah, a los enfermos, ya Allah, y que concedas paciencia y firmeza a sus familiares, ya Allah, a sus familiares, ya Allah. Te pedimos que los mantengas firmes, ya Allah, que les des certeza, ya Allah, que les des fe, ya Allah, para soportar esto, ya Allah. Te pedimos que cures y sanes a todos nosotros, a tu sierva Daisy, a tu siervo Hassan, a Zaida y a Amir, y a todos sus enfermos, ya Allah. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, bienestar en esta vida, bienestar en la otra y salvación del fuego. Amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.